Esta historia me la mandó un seguidor. Me pidió mantener su identidad en el anonimato, pero me autorizó a compartirla para que otros conozcan su experiencia. No es un simple relato de terror, es una advertencia. Lo que van a escuchar está más allá de cualquier leyenda urbana. Es un grito desesperado de alguien que fue marcado por algo mucho más antiguo y oscuro de lo que podemos comprender. Pero si ya te decidiste a quedarte hasta el final, entonces comencemos. Nací y crecí en una vecindad vieja y decadente en el corazón de la Ciudad de México. Desde fuera, parecía una construcción más entre tantas otras que han sobrevivido al paso del tiempo. Pero desde dentro, era distinta. Tenía algo que no se podía describir con palabras. Una sensación de que el aire se volvía más denso al cruzar su entrada. La vecindad tenía un diseño extraño, como un rompecabezas torcido. Los pasillos eran estrechos y oscuros, cubiertos de grietas y manchas de humedad que se asemejaban a rostros deformados cuando las sombras danzaban sobre ellos. Las puertas eran de madera pesada y desgastada, cubiertas de marcas que parecían arañazos, aunque nadie sabía cómo llegaron ahí. Había un patio central con una fuente antigua, ahora seca y agrietada. A su alrededor se levantaban los cuartos de los inquilinos, familias que vivían apretujadas en condiciones miserables. El eco de los pasos y los murmullos era constante. Sin importar la hora del día, siempre parecía que alguien caminaba por los pasillos, aunque cuando mirabas, nunca había nadie. Mi familia vivía en uno de los cuartos más antiguos, en el ala más apartada. Compartía ese reducido espacio con mi madre, mi tío Alfredo y mi abuela, una mujer severa con ojos fríos y una voz que parecía cortar el aire. Mi padre había desaparecido cuando yo tenía 5 años. Mi madre decía que había huido, pero algo en su mirada me hacía pensar que no era toda la verdad. Desde niño, siempre sentí que algo no estaba bien en la vecindad. Las noches eran especialmente aterradoras. El silencio era tan absoluto que hasta el más leve crujido sonaba como un grito. A veces me despertaba en medio de la noche, jurando que había escuchado pasos pesados justo afuera de nuestra puerta. Pero nunca había nadie. Cuando tenía unos 10 años, comencé a notar cosas extrañas. Las luces parpadeaban sin motivo aparente y los objetos se movían de lugar. Al principio pensé que era mi imaginación, hasta que una noche encontré a mi madre arrodillada frente a un altar improvisado en nuestra sala. Estaba rodeada de velas negras y sostenía un cuchillo de mango antiguo, cubierto de símbolos grabados. Sus labios se movían rápidamente, murmurando palabras en un idioma desconocido. Cuando se dio cuenta de que la observaba, me gritó que me fuera a la cama. A partir de ese momento, comencé a prestar más atención. Las cosas extrañas eran más frecuentes de lo que pensaba. Por las noches, se escuchaban voces suaves, como susurros recorriendo los pasillos, murmurando palabras incomprensibles. Las marcas. Aparecían símbolos extraños tallados en las paredes del patio central. Nadie admitía haberlos hecho, y los vecinos simplemente decían que era mejor no hablar de esas cosas. Los vecinos desaparecidos. Primero fue don Esteban, el anciano que vendía tamales en la esquina. Un día simplemente dejó de salir. Luego Clara, una vecina joven, fue encontrada muerta en su casa. Decían que se había quitado la vida, pero los cuchicheos hablaban de algo que la había llevado. En nuestro cuarto había una puerta que siempre estaba cerrada con candado. Mi madre y mi abuela me prohibían acercarme. Era el cuarto prohibido, según mis primos. Un día, movido por la curiosidad infantil, me acerqué a esa puerta. Quise mirar por el ojo de la cerradura, pero solo vi oscuridad absoluta. Años después, descubriría que esa oscuridad no era simplemente la ausencia de luz, sino algo que esperaba del otro lado. Una noche, cuando tenía unos 13 años, escuché pasos provenientes de esa habitación. Eran pasos pesados y arrastrados, como si alguien descalzo caminara lentamente en su interior.
Me paralicé de miedo. Cuando le conté a mi madre, me abofeteó y me prohibió mencionar esa habitación nuevamente. La vi persignarse con sus cuentas rojas, pero su mano temblaba. Esa noche escuché a mi abuela decirle: «Pronto lo entenderá. No hay escapatoria». Los años pasaron y las cosas se volvieron más intensas. Comencé a tener pesadillas recurrentes con la vecindad, aunque siempre era diferente. Más oscura, más grande, como un laberinto sin fin. En mis sueños, los pasillos eran interminables y las paredes estaban cubiertas de sangre y símbolos grabados con garras. Una noche, soñé que algo me llamaba desde el cuarto prohibido. Me desperté sudando frío, pero la voz seguía ahí, suave y persistente. «Ven, abre la puerta, te estamos esperando». Todo cambió en mi cumpleaños número 18. No hubo fiesta ni felicitaciones, solo un silencio incómodo que se cernía sobre la casa como una nube negra. Mi madre y mi abuela me miraban con una mezcla de miedo y resignación. Esa noche desperté con las manos atadas y un trapo sucio cubriendo mi boca. Mi tío Alfredo y mi madre me arrastraban por el pasillo oscuro. Quise resistirme, pero sus fuerzas eran inhumanas. Me llevaron al patio central, donde había un círculo ritual grabado en el suelo con sangre seca. Había velas negras encendidas y símbolos extraños pintados en las paredes. Vecinos que reconocía como personas comunes y corrientes ahora vestían túnicas oscuras, con rostros vacíos y miradas llenas de fervor insano. Mi abuela estaba al frente, sosteniendo un cuchillo antiguo de hoja curva. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa maliciosa que nunca antes había visto en ella. «Tu sangre es la llave», susurró con una voz que no era la suya. El aire en el patio central era denso, cargado con un hedor a cera quemada, sudor rancio y algo más, algo metálico, como sangre seca. Las paredes de la vecindad parecían más viejas, llenas de grietas profundas que formaban símbolos que nunca había visto antes. Intenté resistir, pero mis piernas no respondían. Algo me paralizaba desde dentro, como si mi cuerpo hubiera sido traicionado por una fuerza invisible. Sentí las manos huesudas de mi abuela en mi cuello mientras susurraba cánticos en una lengua antigua y antinatural. «El momento ha llegado», murmuró. «El Señor de las Sombras exige el sacrificio de sangre». Mi madre y mi tío se arrodillaron junto a ella, con sus ojos apagados y vacíos como pozos sin fondo. Era como si sus almas hubieran sido devoradas mucho antes de esa noche. Los demás vecinos se acercaron, formando un círculo alrededor del altar improvisado. Sus rostros eran máscaras de devoción y fanatismo. A lo lejos, creí reconocer a algunos que se suponía que habían desaparecido hacía años, ahora con cuerpos demacrados y miradas desquiciadas. Mi abuela levantó el cuchillo ceremonial con ambas manos, y el reflejo de su hoja relució bajo la tenue luz de las velas negras. La hoja estaba grabada con símbolos que parecían retorcerse y moverse por sí solos, como si estuvieran vivos. «Oh, gran Señor del vacío», clamó, «acepta este sacrificio y abre el portal entre los mundos». Sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo cuando la punta de la hoja rozó mi piel. Justo antes de que el cuchillo descendiera, escuché un crujido estremecedor. No provenía de ellos, sino de las paredes mismas de la vecindad. Algo despertó. Las grietas en los muros comenzaron a expandirse y un sonido como un gemido lejano llenó el aire. Era un lamento profundo, de pura desesperación, o de algo hambriento. Mi abuela se detuvo de golpe. Por un momento, pareció dudar, como si algo hubiera salido mal. Las velas parpadearon violentamente, proyectando sombras que se retorcían como criaturas vivas. «No debimos hacerlo esta noche», gritó uno de los vecinos. «El pacto aún no estaba sellado». Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, sentí que algo se movía bajo el suelo del patio.
Unas grietas profundas comenzaron a formarse alrededor del altar, y de ellas emergió un humo negro y espeso que olía a putrefacción. Fue entonces cuando lo vi. Algo estaba saliendo. Primero fueron unas garras deformes y afiladas, seguidas de un brazo largo y delgado, con articulaciones torcidas como ramas secas. La criatura era alta, imposible de describir. Su piel era oscura y rugosa, cubierta de cicatrices que parecían antiguas escrituras infernales. Su rostro era lo peor de todo. Una máscara informe, con ojos vacíos que se retorcían como pozos oscuros. De su boca brotaba un vapor frío que congelaba el aire. La entidad había cruzado. Aprovechando la confusión, reuní todas mis fuerzas y logré liberar mis manos de las cuerdas que me ataban. Me lancé hacia uno de los pasillos más oscuros, mientras la criatura emergente comenzaba a masacrar a los vecinos más cercanos. Los gritos eran desgarradores, mezclados con el eco de risas guturales provenientes de las paredes. Corrí sin mirar atrás, con el corazón latiendo a punto de estallar. Los pasillos parecían interminables, como si la vecindad se estuviera transformando en un laberinto imposible. Sentía su presencia detrás de mí, su aliento frío rozando mi nuca. Las puertas a mi alrededor se cerraban solas con fuerza brutal, como si algo las golpeara desde dentro. La vecindad ya no era solo un edificio, estaba viva. A lo lejos, escuché a mi abuela gritar: «No puedes escapar, maldito. Tu sangre está marcada para siempre. El Señor de las sombras vendrá por ti, tarde o temprano». Tropecé y caí pesadamente al suelo, raspándome las manos y las rodillas. Al intentar levantarme, vi algo aún peor. Había manos emergiendo de las paredes. Eran delgadas y pálidas, como si pertenecieran a seres atrapados en el interior del concreto. Intentaban alcanzarme con desesperación, sus dedos deformes arañando el suelo. De pronto, escuché un golpe estruendoso detrás de mí. La criatura me seguía, avanzando lentamente, como un cazador seguro de que su presa no escaparía. No corría. Simplemente avanzaba, disfrutando el terror que me consumía. Con un esfuerzo sobrehumano, me levanté y seguí corriendo hasta que finalmente llegué al callejón trasero de la vecindad. La puerta de emergencia estaba cerrada con gruesas cadenas oxidadas que no estaban allí antes. Grité en desesperación, golpeándola con todas mis fuerzas. Entonces, con un último grito de rabia y pánico, escalé el muro cubierto de musgo. Sentí garras afiladas rozar mi pierna justo cuando me impulsé hacia el otro lado. Caí pesadamente en el suelo del callejón exterior, jadeando y con el cuerpo entumecido por el frío sobrenatural que emanaba del interior de la vecindad. Cuando me giré para mirar, la vecindad estaba vacía. El edificio parecía ruinoso, como si hubiera estado abandonado durante décadas. No había luces, ni velas, ni rastros de lo que había ocurrido allí dentro. Creí que había escapado, pero ahora sé que estaba equivocado. Desde esa noche, algo me persigue. Lo siento en cada sombra, en cada rincón oscuro. Veo reflejos imposibles en los espejos y escucho pasos pesados cuando estoy solo. A veces, despierto en lugares desconocidos, con símbolos grabados en mi piel que arden como fuego. He intentado seguir con mi vida, pero no puedo escapar de lo que ocurrió. Estoy marcado. Volví a la vecindad semanas después, buscando respuestas, pero no encontré nada. En su lugar, había un terreno baldío lleno de escombros, como si el edificio hubiera sido demolido hacía mucho tiempo. Pregunté a algunos comerciantes de la zona, pero nadie parecía recordar la vecindad, excepto un anciano que vendía dulces cerca de allí. «Esa vecindad fue destruida hace más de 40 años, muchacho», dijo con una sonrisa sombría. «Nadie vive allí desde el incendio, aunque a veces dicen que se oyen susurros por las noches». Después de enviar este relato, el seguidor nunca volvió a responder mis mensajes. Y así, amigos,
cerramos otro capítulo lleno de intrigas, misterio y secretos que el mundo no quiere que conozcas. Pero recuerda, esto es solo el comienzo. Si te apasionan las conspiraciones, los misterios sin resolver y lo inexplicable, este es tu lugar. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos, porque cada semana revelamos más verdades ocultas que quizá te hagan cuestionar todo lo que creías saber. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Esto fue Conspiración Desconocida. Nos vemos en el próximo video, si te atreves a regresar.